Estimadas autoridades, docentes y alumnos, participantes del Congreso Internacional denominado Investigación, Pliegue y Repliegue de la Gerencia para un Estado de Bienestar Social, organizado por los alumnos del doctorado de la Universidad Fermín Toro, Extensión Guanare. Reciban ustedes un saludo muy especial de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado, de las autoridades y muy especial del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación, el doctor Osvaldo Vázquez Serna. Yo soy el doctor Raúl Cabrejo Burga, director de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales, y es para mí un gusto poder dirigirme por este medio para hablar sobre la metodología de la investigación, sobre el enfoque cualitativo. Posteriormente hará su presentación la doctora Tamara Pando Escurra, docente encargada de la unidad de investigación de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, quien les hablará sobre el enfoque cuantitativo. Para comenzar, quisiera primero hablar un poco sobre la investigación científica en Latinoamérica. Actualmente, las universidades de Latinoamérica vienen poniendo gran preocupación, mayor énfasis en el área de investigación. Es por ello que en las universidades de prestigio, las universidades que se han licenciado, exigen la presentación de un trabajo de investigación, al cual lo conocemos como tesis, para obtener su licenciatura, el grado de maestría, su grado de doctorado. Esto muchas veces ocasiona a los graduandos un gran estrés, ya que su motivación, o su única motivación de algunos, es culminar su tesis para poder obtener su grado. ¿Esto qué pasa? ¿Qué ocasiona? Esto ocasiona que muchas tesis solamente sirvan para obtener el grado, pero no se puede aplicar y por lo tanto van a las bibliotecas o se encuentran en los repositorios. No generan ningún nuevo conocimiento ni son aplicados. Para realizar un buen trabajo de investigación, el investigador debe estar motivado, el investigador debe estar apasionado del tema que va a realizar, ya que producto de este trabajo de investigación se le abrirá todas las puertas para especializarse en un área, en un tema específico para convertirse este tema en una línea de investigación, evidenciándose así con una publicación de un libro o un capítulo de libro o publicando artículos científicos en el tema de su especialidad. En la estructura de un trabajo de investigación sabemos que no puede faltar el planteamiento del problema, un marco teórico, el diseño de investigación, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Estos elementos son básicos en la estructura de un trabajo de investigación. Cada universidad tiene sus esquemas, pero ese esquema tiene que tener estos elementos. Es igual, si nosotros decimos que es una silla, sabemos que una silla tiene respaldar, tiene asientos, tiene patas. Si le faltara el asiento, las patas, el respaldar, solamente se llamaría un banco, no sería una silla. Es por eso que tenemos que tener en cuenta la importancia que tenemos todo profesional de investigar. Y tenemos que investigar como una responsabilidad, porque la investigación va a permitir que la humanidad se desarrolle. Y el desarrollo de una humanidad, de una sociedad, es responsabilidad de un Estado. El Estado tiene como fin supremo el bien común. Y el bien común está representado por el bienestar, que es el desarrollo de la sociedad y la seguridad. Para esto, nosotros sabemos y conocemos que para nadie es desconocido que los grandes cambios de la sociedad es producto del conocimiento. Un gran cambio de la sociedad se produjo a fines del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, que es la primera revolución industrial. Con la explotación del carbón y la aparición del acero, se mejoró la industria textil y los medios de transporte, tanto marítimos como ferroviarios. ¿Por qué? Porque las máquinas a vapor produjo que la industria textil haga la producción más en masa. Y en el transporte ferroviario y marítimo comenzó a trasladar mayor mercadería, ya que tenía un mayor anclaje los barcos, las embarcaciones, y los trenes o los ferrocarriles tenían pues los vagones que podían transportar una mayor mercadería. De ahí viene la segunda revolución industrial que se produce a finales del siglo XIX con la aparición de la electricidad y el petróleo.
y comenzó la industria de los electrodomésticos y el transporte vehicular. De ahí ya los países industrializados comenzaron a extender sus mercados y ahí vienen los conflictos, las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, las inversiones que hicieron estos dos países como Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿invirtieron en qué? En la conquista del espacio. Una vez que se llegó a la Luna y se sigue investigando cómo viajar al espacio, ahora tenemos una sociedad del conocimiento y de la información. ¿Y todo esto por qué? Por el avance propio de la tecnología, de la ciencia. Y tenemos ahí que ver cómo la ciencia que produce un nuevo conocimiento, este nuevo conocimiento es transformado en tecnología para que pueda ser empleado por la sociedad. Muchas de estas cosas son necesarias para la sociedad y las que no son necesarias se le crea la mentalidad de necesidad a esta sociedad. Y es así que se producen los nuevos negocios. Y estos nuevos negocios mueven el mercado, mueven la economía. Y ahí hablamos de un crecimiento económico y de un desarrollo económico. El crecimiento se ve solamente el PBI. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la distribución de riquezas. Y que esa distribución de riquezas y esa armonía que existe entre el medio ambiente, entre la sociedad y el desarrollo económico, se habla del desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante la investigación? Todo profesional debe investigar, porque nos va a permitir a cada uno de nosotros localizar los datos e información fundamental para poder resolver problemas que se presentan en la realidad. Un investigador debe investigar para buscar la solución de los problemas de una organización para hacerles más eficientes y eficaces. Un sociólogo debe investigar para conocer los errores que se cometieron en el pasado y para plantear un futuro diferente. En mercadotecnia se tiene que investigar porque es inconcebible que no se conozca la base para un estudio de mercado. Los que trabajan en los recursos humanos tienen que investigar para poder interpretar un diagnóstico de clima organizacional. Los que trabajan en educación tienen que conocer las necesidades de qué cosas se deben incluir en los planes de estudio para que estén de acuerdo a los avances de la sociedad. Los políticos y los que ocupan cargo de funcionarios en el sector público tienen que saber analizar y elaborar políticas públicas. Y un paso de la política pública justamente es la investigación de todas las personas a quien afecta esa política pública. ¿Para qué? Para evitar futuros conflictos. Entonces, es muy importante investigar. Entonces, ¿cómo implementar este estudio de investigación? Es importante implementar este estudio de investigación empleando 3 enfoques que ya durante 2 décadas se han ido avanzando, desarrollando. Tenemos un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo y los mixtos. Pero en estos 3 enfoques tenemos que tener una línea de investigación. ¿Y a qué llamamos línea de investigación? Partimos de un campo de conocimiento. Este campo de conocimiento es la disciplina científica o campo de estudio. Muchos lo describen como una rama de conocimiento que es investigada y enseñada en todos los centros de educación superior. Esto quiere decir que si vemos cómo están divididos los centros de educación superior, más o menos ahí nos podemos dar cuenta que ahí están las ramas del conocimiento. Puedo decirle, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Medicina, la Facultad de Educación. Esos son disciplinas de estudio, campos de estudio. Y en estos campos de estudios existen las áreas temáticas, que son el conjunto de especialidades que conforman cada disciplina científica. Ejemplo, dentro de la ciencia administrativa está la logística, los recursos humanos, el marketing, el planeamiento, está la organización, está la dirección, liderazgo, etc. Entonces, cuando hablamos de una línea de investigación, vamos a ver que son espacios que están estructurados de problemas o objetos de investigación
que son relevantes dentro de un campo de conocimiento, en el cual se permite que confluyan diferentes acciones realizadas por uno o más grupos de investigación. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a hablar dentro siempre de la administración, vamos a hablar de la línea de investigación en estrategia. ¿En qué? En estrategia. El tema es estratégico. El área, mejor dicho, es la estrategia. Y se hace una sumilla para que todos puedan, de acuerdo a esa sumilla, dirigir sus temas. Por ejemplo, una sumilla de la línea de investigación en estrategia puede ser generar conocimiento en torno a la consecución de desempeños superiores en las organizaciones, alianza, clúster y otras formas de cooperación entre organizaciones, mediante el desarrollo de una investigación. Otra línea de investigación puede ser de liderazgo y comportamiento organizacional. ¿Y cuál sería la sumilla? Es generar conocimientos válidos sobre el liderazgo y la conducta de individuos y los grupos en contextos organizacionales a través de procesos de investigación que favorezcan la descripción, el análisis, la comprensión y el desarrollo de las organizaciones. De ahí también podemos ver que otra línea de investigación como el entorno y negocios internacionales, y que también se abarca una sumilla que abarca elaborar estudios teóricos y prácticos en relación con las condiciones que permitan a las empresas su mejor desempeño, en función de sus finalidades, subsistemas internas y de carácter sistémicos o externos. Y tenemos una línea de investigación también de gestión y administración, que sería investigar sobre los procesos administrativos que se desarrollan en las entidades públicas y privadas, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento e innovación en su gestión y a la vez promover la calidad y la eficiencia en las organizaciones del sector a fin de ¿qué? De lograr el desempeño superior y el logro de sus objetivos. Como ustedes pueden ver, estas sumillas son generales para que uno en cada esta línea de investigación, por ejemplo, de gestión y administración, veamos el tema específico que vamos a emplear para hacer nuestro trabajo de investigación. ¿Qué será la investigación cualitativa? Según Taylor y Vaughan, la investigación cualitativa, más que un conjunto de técnicas para recoger datos de la observación o la interacción indirecta que uno tiene con los sujetos de estudios, es un modo muy particular de estudiar y comprender la realidad social. ¿Por qué? Porque este estudio nos permite conocer el significado de las experiencias y valores de las personas individualmente o en el contexto social. Porque nos permite también conocer el punto de vista interno o individual de cada persona. O nos permite también estudiar y analizar el contexto donde se desarrollan los hechos. Para esto hay 4 fases de la investigación cualitativa. Hay una fase preparatoria, hay una fase de trabajo de campo, una fase informativa. La fase preparatoria, hay una parte reflexiva. En esta parte reflexiva es donde se plantea el problema. Acá está el planteamiento del problema. Acá se debe definir el problema, los objetivos, la justificación y ver qué diseño vamos a emplear. Y ese diseño puede ser etnográfico, acción participativa, teoría fundamentada, estudios de caso. De acuerdo a eso se va a hacer ese diseño y eso se llama proyecto de investigación. Ahí culminado, ¿hasta qué tipo de diseño vamos a emplear? Es el proyecto de investigación. Para pasar al trabajo de campo. En el trabajo de campo, ¿qué vamos a hacer? Es recoger datos, ¿no? Pero para recoger datos tenemos que acceder al campo, tenemos que acceder al sitio, vamos a acceder donde vamos a realizar la investigación. Ahí vamos a juntar todos los datos, a eso llamamos datos acumulados. Acumulamos todos los datos en ese momento para pasar a la fase analítica. En esa fase analítica reducimos esos datos acumulados a los más importantes. Y hacemos ¿qué? La transformación de datos. La transformación de datos para después obtener resultados. Y en base a esos resultados pasamos a la parte informativa, que es la propia elaboración
del informe final, el informe de investigación. Vamos a ir paso por paso. Pasamos ahora a explicar la fase preparatoria. El investigador intenta acá establecer el marco teórico conceptual desde que parte la investigación. La revisión de la literatura es solamente un apoyo, una guía para el planteamiento inicial. No fundamenta el estudio. Se revisa el marco teórico en cualquier etapa y se mantiene conceptualmente distante. Esta consulta de la literatura se hace en forma paulatina y de conforme vaya avanzando la investigación, como vaya evolucionando la investigación. De acuerdo a don Roberto Hernández Sampieri, dice el planteamiento se va enfocando en ciertos temas de acuerdo con la información recabada. Esto quiere decir que nosotros vamos a recabar la información de quienes, de las personas que están involucradas en la investigación. Toda la población que son objeto de estudios son parte del trabajo de investigación. Por lo tanto, la información que ellos nos proporcionan nos van a servir para contrastar con el marco teórico o buscar el marco teórico adecuado para poder dar la solución a los problemas de ellos. Las investigaciones cualitativas se desarrollan en los ambientes naturales de los participantes. Acá no se definen variables exactas, ni se intentan manipularlas. Se emplean conceptos generales, emociones, vivencias. Los significados serán extraídos de los propios participantes porque son parte de la investigación. Generalmente los datos obtenidos no se reducen a valores numéricos. Los datos que se obtienen son de acuerdo a cada investigador, de acuerdo a su percepción de cada investigador se van a analizar, ya que según Dempsey y Lincoln dice que se debe tener en cuenta que los investigadores tienen una formación multicultural, por lo que su observación estará de acuerdo a su clase, a género, raza, etnia, cultura o comunidad científica a la que pertenece. Es por eso que son de acuerdo a la percepción de que haga cada investigador. Como le explicaba en esta fase preparatoria, en la parte que se reflexiona, se debe plantear el problema. El doctor Hernández Sampieri pone un ejemplo. Siempre nosotros partimos de una idea, como todo trabajo de investigación. Nos familiarizamos con el tema elegido. Y uno de estos temas que pone como ejemplo el doctor Roberto Hernández dice, experiencia de las personas que han sufrido pérdidas familiares durante una catástrofe natural. En base a ese tema, al tema de familiares personas que han perdido familiares durante una catástrofe natural, vemos si estas personas, por este hecho, se apartan de su religiosidad o sufren de una depresión, ya comienzan a presentarse diferentes tipos de hechos que queremos analizarlos. El investigador acá se enfrenta a una selección entre los diferentes conjuntos de ideas y sentimientos sobre el mundo, la forma en la que debía ser estudiado. ¿Por qué? Porque tenemos que compararla con la teoría existente, con el marco teórico. Y ese marco teórico está enfocado por diferentes que han elaborado estos textos, tienen diferentes paradigmas. Algunos son positivistas, otros son postpositivistas, otros son críticos, otros son constructivistas, y también hay un enfoque. Si queremos nosotros predecir, comprender, emancipar y deconstruir. Depende de eso del marco teórico, cómo está construido y qué cosa queremos hacer nosotros. De ahí nosotros nos hacemos una pregunta, nos formamos la pregunta, que se llama pregunta de investigación. Y podría ser así. ¿Cómo pueden describirse las experiencias de las personas que han sufrido pérdidas de familiares en una catástrofe natural? Y ahí hacemos un planteamiento inicial del problema. Buscamos dónde la información de datos de personas que han sufrido justamente estas pérdidas familiares en un desastre natural, o una catástrofe natural. ¿Mediante qué? Mediante entrevistas a estas personas obtenemos ¿qué? Datos. Estos datos los analizamos y también verificamos con otros estudios que se han hecho, que pueden ser cualitativos o cuantitativos sobre este tema. Y ahí mejoramos nuestras entrevistas y seguimos obteniendo información para luego otra vez analizarlas y de ahí sacar nuestros resultados.
Una vez que sacamos estos resultados, buscamos nosotros estudios útiles, cuantitativos y cualitativos. ¿Para qué? Para hacer una comparación y después, otra vez, sacar nuestro resultado. Todo esto siempre de marco teórico. Y de acá este marco teórico, ya una vez que hemos alzado los datos, podemos de repente sacar 5 dimensiones o 5 variables que vamos a estudiar, o 5 indicadores que vamos a analizar. Podemos ver si incrementó o decreció la religiosidad, si se revaló el concepto de familia, si hubo cambios en la jerarquía de valores, si hubo disminución en el sentimiento de vida, y si realmente causaron depresión. En esta misma fase preparatoria, en esta fase reflexiva, tenemos que plantear nuestro objetivo de estudio. Y podemos plantearnos de la siguiente manera: entender el significado de las experiencias humanas resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Ahí está el objetivo, después lo justificamos, vemos su vialidad, y ese es el planteamiento del problema completo para un enfoque cualitativo. El objetivo, la justificación y la habilidad. Y vemos el planteamiento del problema, ¿basado en qué? En la pregunta inicial que hemos hecho como parte inicial del problema. Bien, una vez que ya nos hemos planteado la pregunta, nos planteamos el objetivo. Y este objetivo podría ser entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Ese objetivo lo justificamos y vemos su viabilidad, y queda el planteamiento del problema completo en una investigación cualitativa. De ahí vamos a pasar ahora a hacer el diseño. Y para hacer el diseño, las preguntas a partir de las cuales suele estructurarse el diseño de la investigación son: ¿qué diseño resultará más adecuado a la formación de experiencia, opción ético-política del investigador? Ya sabemos los diseños que hay para un enfoque cualitativo. Puede ser un estudio de casos, una acción participativa, una teoría fundamentada, ¿no? ¿Quién va a ser estudiado? ¿Qué método de investigación se va a utilizar? ¿Qué técnica de investigación se utilizará para recoger y analizar datos? ¿Desde qué perspectiva o marco conceptual se va a abordar las conclusiones de la investigación? El diseño podrá tomar la forma de un documento escrito, cualquiera que quieran contemplar ustedes: el marco teórico, resultado de la fase de reflexión, preguntas de investigación, el objeto de estudio, el método de investigación, la triangulación, como las técnicas e instrumentos de recogida de datos, el análisis de datos, procedimiento de consentimiento y de aprobación, porque tiene que haber un consentimiento de aprobación para poder ingresar a hacer la investigación, sea estudio de casos, participación, acción. Hay que tener un consentimiento de aprobación, hay que buscar cómo ingresar a esa población. Y para eso, como le he dicho, ¿de acuerdo a qué? Al modelo de investigación cualitativa, a la teoría fundamentada, a la investigación etnográfica, investigación acción participativa, al estudio de casos. Cada uno tiene su propio diseño. De ahí pasamos al trabajo de campo. Una vez que ya hemos formulado nosotros nuestro proyecto de investigación, que está con el diseño y todos los puntos que hemos hablado anteriormente, vamos al trabajo de campo. El investigador debe estar preparado para confiar en el escenario. Debe ser paciente, esperar hasta ser aceptado por los informantes, porque muchas veces tiene mucha desconfianza con la persona que va a hacer la investigación. Lo que tenemos que hacer es hacer que ellos sean partícipes del propio trabajo de investigación, hacer que ellos quieran buscar la solución a sus propias necesidades, a sus propios problemas que tienen. Hay que ser flexibles, persistentes, meticulosos y tener capacidad de adaptación, porque muchas veces hay que quedarnos con ellos mucho tiempo. Hay que ver el acceso a campo, cómo vamos a acceder al campo, cómo ver el tiempo necesario para si vamos a tener que pernoctar, cuánto tiempo tenemos que pernoctar, cómo hacer para estar permanentemente con ellos. Tenemos también
que ver que el proceso para el cual el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio es aprender los papeles y relaciones que se deben dar entre los participantes a fin de poder identificarlos a los informantes más adecuados. O sea, dentro de toda esta población siempre hay gente que va a tener las mejores características para poder obtener las informaciones, o son los que tienen la información necesaria para nuestro trabajo de investigación. Se debe efectuar un muestreo de carácter intencional, dinámico y secuencial. Hay muestreo de casos extremos, hay un muestreo intensivo y hay un muestreo por máxima variedad, que es la selección de forma que debería una muestra ser heterogénea. Después debemos de rediseñar o reestructurar la duración de entrevistas. Las preguntas a realizar se debe también que modificar. El tiempo de dedicación que se desarrollan debe ser con carácter flexible, a fin de buscar el significado y las perspectivas de los participantes de estudios. Tenemos que buscar las relaciones por las que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo. También debemos buscar los puntos de tensión, que es lo que nos ha encontrado. ¿Cuáles son los puntos conflictivos en este caso? Debemos asegurar el rigor de la investigación a través de criterios de suficiencia y adecuación de los datos. En este trabajo de campo, nosotros acumulamos todos los datos. Acá vamos a hacer la recogida de todos los datos que nos va a permitir ir después a la parte analítica. Y en esta parte analítica se inicia tras el abandono del escenario. Ya salimos de donde está la población, salimos de esa realidad. Es un proceso realizado con un cierto grado de sistematización. Se establece una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico. Acá vamos a reducir todos los datos que hemos traído del trabajo de campo. Vamos a verificar acá esos datos y los transformamos esos datos en resultados. Y de ahí pasamos a la parte informativa, que es la elaboración del informe. Debemos presentar y difundir los resultados. Una forma fundamental de escribir un informe es como si el lector estuviera resolviendo el PLUXE con el investigador. Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones. Creo que en estos 30 minutos que he podido hablar sobre los pasos de la investigación del enfoque cualitativo, hemos tocado los puntos más importantes para después con la ronda de preguntas que vendrá vía Skype, podemos salir algunas dudas con todos ustedes. Le doy las gracias por la paciencia de haberme escuchado. Este tipo de conferencias grabadas, hacer más de 30 minutos no es debidamente académico, es por lo tanto que hemos escogido 30 minutos para que sea un poco más dinámico. Y en la ronda de preguntas se contestará todas las inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias.